Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. En esta oportunidad le hemos titulado Hacia el frente. Hacia el frente. Si fuera que ya estuviéramos saliendo, si así fuera, no se sabe. Los especialistas en la materia hablan de la fase 1, hablan de la fase 2, pero al parecer de la fase 2 no se pasa, sino que se regresa a la fase 1 debido a los contagios. Pero si así fuera, ¿ha pensado en algo usted? ¿Cómo va a ser su vida al terminar esto? ¿Qué planes considera usted que pueden agradar a Dios? Si nos quedamos viviendo la misma vida, como que no sirve, como que no vale para que vivamos igual, sino que entendamos de manera personal, debemos de tener ese anhelo de vivir conforme a la palabra del Señor y que tengamos un corazón sensible, un corazón dispuesto a entender el propósito de Dios, ya que nos ha dejado vivos, porque pudimos haber muerto. Y la Biblia dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. Así que aunque sea con mascarilla, si usted respira, alabe a Jehová. Bendiga el nombre del Dios de la vida, el Dios todopoderoso y bendito, porque para siempre es su misericordia. Si hemos decidido ir al frente, o al menos lo estamos pensando, no podemos ir sin estar uniformados conforme nos dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, 4 versículos, del versículo 10 al versículo 13 es la primera parte. Y nos dice la sagrada y bendita palabra de nuestro Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Decimos: Padre, que estás en tu trono de gloria, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo venga tu reino, venga, Señor, tu gracia, tu misericordia, el control y la bendición para que podamos ser bendecidos. Obra, Padre, con la soberanía de tu Santo Espíritu, poniendo palabras en mi boca y poniendo corazones sensibles a esta predicación. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, bendito Señor. Amados, dice Pablo,
fortaleceos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tomamos este uniforme, esta armadura de Dios, este equipo de guerra espiritual, definitivamente está la victoria asegurada en la guerra que tenemos que pelear. El enemigo se encarga de poner obstáculos, de estar tratando de que no nos equipemos. Y hay mucho en cuanto a mucha responsabilidad en cuanto a la dedicación de nuestra formación espiritual. La responsabilidad está en el liderazgo para que obedezcamos al mandamiento sagrado que dice id y predicar. Pero no solamente de predicar, sino que dice y haced discípulos. Y haciendo discípulos, tenemos nosotros que ser ejemplo para poderles transmitir a ellos, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y tenemos que ser los primeros en aprenderlas para poderlas enseñar, no solamente de palabras, sino de ejemplo. Por eso, amados hermanos, este uniforme que nos dice Efesios 6, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es un uniforme que lo debemos de recibir y lo debemos de usar. ¿Para qué? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha más que esos que pasan llamando con teléfonos números desconocidos, que esos que mandan mensaje diciendo mentiras acerca de ofertas para poder agarrar su información y poder hacer cualquier cosa. El diablo trata de minar nuestro corazón y nuestra mente, trata de enfermar. Nuestra misma carne se presta para poder desechar las cosas del espíritu. La carne pone pretextos, la carne pone excusas, la carne se considera que no me aman y un montón de cosas. Por eso, usted y yo, desde que venimos a Cristo, se nos ordena, se nos encarga que nos pongamos este maravilloso uniforme, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero influye con la telefonía, con la televisión, con la publicidad, en las tiendas, en las calles, en los restaurantes, en los bares. Ahí está influyendo para que nosotros nos podamos desviar y caigamos en ese pensamiento: tengo derecho a la felicidad, tengo derecho a ser libre. ¿Libre de qué? Tengo a la felicidad. ¿Felicidad de qué? ¿De la carne? ¿Acaso, hermanos, la Biblia no nos dice que las obras de la carne es vanidad? ¿Que todo lo que puede disfrutar la carne es temporal? Y la Biblia nos está diciendo que debemos de enriquecernos con la palabra para alimentar nuestro espíritu y así poder vivir en el agrado de Dios. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Toda estrategia carnal, toda estrategia humana que no vaya dirigida
con la gracia, con la soberanía de Dios, es un fracaso. Sea ingeniero, sea el cerebro, sea con el coeficiente máximo que pueda llegar a tener un ser humano. Segunda Corintios capítulo 10 está hablando claro diciendo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Y cuál es esa arma? ¿Cuál es esta fortaleza que destruye? La oración, la lectura de la palabra, el tratar de poner la palabra de Dios en mi vida, en su vida, en primer lugar. Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Por eso, hermano, aquel que trata de poner primero lo que él piensa, lo que él quiere, es un insensato. Es una persona que está corriendo bajo la dirección de este mundo y no está tomando en cuenta o no está poniendo en primer lugar la palabra del Señor. Cuando David, en todas sus batallas que tuvo, él supo confiar en Dios, porque creía en Dios. Y después de que había derribado a Goliat y habían obtenido aquella gran victoria, el rey Saúl, en vez de apreciar, en vez de tratar de buena manera a aquel muchacho, dice que agarró un celo, una envidia, un rencor en contra de él. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, describe cómo David llegó a donde estaba Ahimelech, a la tierra de Nob. Y David iba huyendo porque Saúl lo quería matar. En todo el trayecto de la distancia se sintió fatigado, se sintió con hambre y le preguntó a Ahimelech que si tenía algo de comer, y le dijo: solo están los panes de la propiciación. Y ahí, en esa conversación, llega el entendimiento, el sacerdote y David, que estaban bien, que podían comer esos panes. Pero aparte de eso, le dice en el versículo 8 del capítulo 21 del primer libro de Samuel, le expresa que no tuvo tiempo de tomar su equipo, no tuvo tiempo de tomar su arma, porque la orden del rey era apremiante. Entonces le dice el sacerdote: aquí no hay ninguna arma excepto la espada de Goliat, a quien tú mataste. Y David mira aquella espada, claro, la reconoció que había estado en las manos de Goliat y que la había tomado para volarle la cabeza al gigante. Nada mejor que esta, dijo David, dámela. Hermanos, nosotros se nos ha dado esa espada de la oración, esa espada de la palabra de Dios. Se nos ha prometido en la palabra de Dios que Él es nuestro Dios y que Él es quien pelea por y en nosotros. Cuando la nación de Israel era perseguida por Faraón y estaban frente al mar, no tenían ninguna capacitación militar, no tenían hombres de guerra. Ellos habían sido esclavos y agricultores, pero no preparados como un ejército. Y cuando estaban a la orilla, frente al mar, ¿qué podían hacer? Eran indefensos. Pero dice la Biblia que Moisés clamó a Jehová, y como Dios ya tenía resuelto el problema, le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. El ejercitar la fe no lo vamos a poder lograr si no nos alimentamos con la palabra de Dios, si no nos ponemos a orar, porque cuando nos ponemos a orar, el diablo tiembla y sus demonios. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. El arma poderosa es la oración,
El arma poderosa es el ayuno. El arma poderosa es la lectura de la palabra que hace sabio al sencillo, dice la Escritura. Así que, amados, pensando, si estuviéramos saliendo de esta pandemia, ¿cómo vamos a continuar? ¿Cómo nos vamos a desarrollar de ahora en adelante? ¿En la misma temática? ¿En los mismos compendios? ¿En los mismos pensamientos? ¿En las mismas ideas de planear y de planear? ¿Acaso no nos vamos a dar cuenta que todo plan humano en nosotros mismos ha sido un fracaso? Porque como humanos, siempre, si no contamos con Dios, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque vamos a estar desarmados, vamos a estar sin cobertura divina. Así que este mensaje que nos sirva para abrazarnos de Dios, para comprometernos con Dios, para amar a Dios sobre todas las cosas y, ¿por qué no decir, a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Tenemos que cambiar la mentalidad y asimilar la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios es nuestro mejor alimento para prepararnos en esa guerra que tenemos por delante, amados hermanos. La palabra nos dice en los siguientes versículos: estad pues firmes, dice el versículo 14 de Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. La coraza de justicia dará testimonio. El vestido, el uniforme del cristiano es la Biblia. Y por eso, amados hermanos, si habremos de pensar, si habremos de decidir, si está ese anhelo en nosotros, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Filipenses 2:13 dice: porque Dios es quien pone en vosotros así el querer como el hacer. Yo sé que hay muchos que creo que Dios les está tocando el corazón, nos está concientizando, nos está responsabilizando. Y dice el Señor: si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Digámosle al Señor: dame un corazón sensible a tu guianza. Dame un corazón dócil a tu palabra. Dame un corazón, Señor, que pueda vibrar, que pueda sentir tu gracia, tu perdón, tu misericordia con la vida que me has dado, Señor. No podemos seguir. Dice que no podemos ser tibios ni fríos. Y porque no eres tibio, ni frío, ni caliente, te vomitaré, dice el Señor. Amados, grande es la misericordia de Dios. Esta mañana oía que han pasado de 3 millones de personas que han muerto por este coronavirus. 3 millones. Y esto es los números que sí han dado. Pero ¿qué podemos esperar donde hay países que no se llevan un control? ¿Será que han sido 4 millones? Y en esos 4 millones o 5 millones o 3 millones, hermano, pudimos haber sido uno de nosotros. Y no importa la edad, porque yo he visto muchachos, personas de 22, de 25, de 30 años, de 16 años, de 14 años, de 7 años, que el virus llegó y se lo llevó. Así que un viejo como yo de 62 años, el que Dios me haya guardado para no contagiarme con el virus, es un gran milagro. Y para aquellos que se contagiaron y que están vivos, más grande el milagro. Así que demos gloria, honra, poder, honor al Dios de la vida, al Dios de la gracia, al Dios de la misericordia, al Dios del amor, al Dios de la misericordia que nos tiene vivos. Porque ya se murieron los millones que dijimos. Por eso, amados hermanos, tenemos que definir la vida. Nos dice el versículo 16: sobre todo,
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego, lengüetazos que queman, calumnias que desaniman, calumnias que nos pueden hacer caer en el mismo nivel de aquel que nos está ofendiendo, de aquel que nos está insultando. Y para eso, hermano, el uniforme de lo que estamos hablando, si obedecemos a la palabra, nos va a añadir paz, nos va a añadir humildad, nos va a añadir paciencia, nos va a añadir prudencia, nos va a añadir sabiduría. Y qué bonito es, hermano, que le avienten una pedrada y poderse agachar. Y qué bonito es que aunque nos estuvieran insultando, no hagamos como aquel que dice: el que le pique, que se rasque. Si estamos con esa gracia y esa misericordia, ninguna roña del maligno nos va a causar picazón y no nos va a quitar el sueño y no nos va a quitar el apetito. Así que para los gorditos, denle gracias a Dios que ni el apetito se les ha quitado en esta pandemia. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la aflicción trae las dos cosas, dicen: ansiedad de comer más y ansiedad de no comer. Yo no sé, pero en la aflicción a mí me pega, cuando me pega duro eso, me da aflicción y no puedo comer. Se me quita el apetito. Ya les conté en otra predicación, no sé quiénes estuvieron ahí, que de repente se me fue el apetito, no tenía hambre y no quería comer nada. Y agarré el carro y fui a hacer un mandado. Y en el mero semáforo vi a una hermana de nuestra iglesia desenvolviendo una gran hamburguesa, pero de esas más grandes. Y a mí me llamó la atención y yo le dije: Señor, dame apetito, así como esa mujer que va ahí y donde yo la veo de revés, abre los ojos la hermana para pegarle la. Y yo dije: Señor, dame ese apetito. Y cuando ella me vio y dijo: aleluya, dijo ella, cerró la boquita. Hermano, la aflicción, la ansiedad es un problema. Pero para eso nos está diciendo la Escritura que nos uniformemos, que nos vistamos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese dardo de fuego puede venir con pobreza, puede venir con desánimo, puede venir con cualquier cochinada del demonio. Pero uniformados podemos decirle: Satanás, golpea, golpea, porque en Cristo Jesús estoy firme en Cristo Jesús, vamos a resistir. Por eso Pablo decía: yo peleo y golpeo, pero no lo hago como quien golpea al aire. Yo sé, dice Pablo, yo sé cómo tengo que pelear, yo sé cómo tengo que resistir. Y eso mismo debemos de hacer nosotros, iglesia del Señor. Por eso en la palabra del Señor encontramos diciendo: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchos en la vida cristiana, en vez de vivir el cristianismo, vivimos una vida religiosa. Y la espada de la fe, la espada del Espíritu, la espada de la palabra de Dios, la tenemos guardada, así como Saúl había mandado a guardar la espada de Goliat. ¿Sería una casualidad que David llegara ahí y preguntara por una lanza o cualquier tipo de arma, y para que le dijeran: aquí está guardada la espada, aquella con que tú le volaste en la cabeza a Goliat? Y dijo David: dámela, ninguna mejor que esa. Amados, el llamado de Dios es que si estamos vivos hay que sacar la espada.
Y hay que ir al frente con una determinación, sin rencores, sin resentimientos, sin nada que nos perjudique en algo que hayamos tenido dentro del corazón. Tenemos que uniformarnos y estar, hermanos, completamente agradecidos con el Dios que nos da la vida y dispuestos, uniformados a pelear la batalla como Dios quiere que la peleemos. Cuando Dios vio la gran necesidad que tenía su pueblo en los tiempos de Gedeón, la Biblia dice que el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le da un saludo para animarlo, le da un saludo para hacerlo sentir bien y le dice: varón esforzado y valiente. Con toda sinceridad, Gedeón responde conforme él se sentía, conforme él estaba en su corazón y en su mente, porque dice que estaba preparando el producto de su cosecha para irlo a esconder de los ladrones que le acechaban. Y Dios le dice así: varón esforzado y valiente. Mire qué bonito el trato de Dios. Qué maravilloso cómo Dios trata a los suyos. No le dijo miedoso, tembloroso, afligido. Porque a veces cuando nos saludamos: ¿y cómo está, hermano? Yo digo que bien, y con una cara de angustia. Y si sabe que no está bien, ¿por qué no dice que está mal de una vez? ¿Entiende eso, hermano? Pero no queremos hacer la cara como de ese angelito, ¿qué le puedo decir? Sin cielo. Ese angelito sin el Dios de la Biblia. Viera que me molesta. Me molesta que la gente cristiana diga: ay, pero si Diosito me ayuda. ¿Cuál Diosito? Si vamos a decir Dios está conmigo, es con Dios mayúscula. Ese Diosito es de cualquier religión, menos el Dios de la Biblia. Y Gedeón le dice al ángel: mira, esto y esto y esto y esto y esto, y le cuenta toda la historia. Así le dice: pero yo te he elegido para que pelees. Yo te he elegido para que guíes, para que busques gente y que puedan ir a la guerra, para que destruyan al enemigo que los está destruyendo a ustedes. ¿Y cómo vamos a pelear?, dice Gedeón. Por eso es necesario el uniforme. Los que están en sintonía de TV Canaán o de Canaán Radio y los presentes, si nos vamos a uniformar, no es para vanagloriarnos, ni es para, ¿qué le puedo decir? Rubesternos y decir que somos, y quizás no sabemos nada. Si vamos a hablar con el uniforme puesto, vamos a ir al frente y vamos a pelear con garra espiritual, porque la victoria o la guerra que vamos a pelear, Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Cristo la ganó en la cruz del Calvario. El diablo fue vencido. Y toda potestad me es dada, dijo el Señor, en el cielo y en la tierra. Y aquí os doy potestad a vosotros para que en mi nombre echen fuera demonios, para que en mi nombre sanen enfermos, para que en mi nombre, aleluya, sea glorificado mi pueblo. Un día de eso me dijo un hermano: hermano, sigue la negociación con la propiedad que Canaán quiere comprar. Y le dije yo: sí, sigue. Y me dice: pero hermano, ¿no se ha dado cuenta que estamos en esta pandemia? Le dije: ya le dije que sigue. Porque nuestra mirada no debe de estar puesto en la multitud, sino puesta en el Dios
todopoderoso y bendito que nos dice Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No confiéis en la multitud, no confiéis en espada, no confiéis en carros de guerra, confiad en mí, dice el Señor. Confiad en mí. Yo no sé cómo pueda estar su ánimo, su gozo, su alegría en cuanto a lo espiritual. Yo no sé cómo pueda estar. Pero si usted vino para recibir esta palabra y habremos de decidir para uniformarnos con ella, nuestro instinto, nuestro ánimo tiene que ser con aroma a victoria, con ganas de pelear, con ganas de guerrear, pero seguros que los que creemos en Jehová somos como el monte de Sión, que no nos moveremos bajo ningún escándalo, sino que la gracia del poder de Dios, el poder de Dios nos mantendrá firmes en su bendita misericordia. ¿Cómo vamos a ir a la guerra en los días que vienen? Dejemos todo pensamiento, ¿qué le puedo decir?, de anulidad. Todo pensamiento que nos quiera hacer menguar. Dejemos todo resentimiento. Y en toda hablada, en toda circunstancia, sigámonos uniformando. Dice el versículo 18 de Efesios 6: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar los unos por los otros. Hay que orar. Oímos que un hermano está débil, Señor, levántalo. Señor, restáuralo. Señor, enciéndalo. Señor, por favor, tu palabra dice que tú das fuerzas al que no tiene ninguna. Seamos instrumentos, seamos brasas, tizones encendidos para bendición de los demás, para bendición del cuerpo, de la familia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dentro de poco, quizás las cosas puedan cambiar y tengamos la mayoría ya congregados. Pero, oiga bien, pero si así no fuera, aún con persecución de pandemia, política, pobreza religiosa, la iglesia de Cristo tiene que seguir adelante. La iglesia de Cristo tiene que seguir adelante. La iglesia de Cristo tiene que seguir avanzando, porque toda potestad, dijo el Señor, me ha sido dada. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Dicen que en China no hay templos oficiales donde se pueda predicar el evangelio completo con la libertad con la que lo hacemos acá. Pero se van a los túneles, se van bajo la tierra y sin micrófono y sin sonido y sin Biblia, sino con pedacitos de versículos. Los leen los hermanos, se ponen a adorar a Dios, desciende el fuego de Dios y no les importa que los maten. Ellos siguen predicando la palabra del Señor. Un pueblo uniformado con la palabra del Señor tendrá valor, tendrá carácter, tendrá dignidad, tendrá poder contra toda potestad. Se nos van a morir todas las ñolas religiosas. Se nos van a morir todas las pulgas de pretexto. Se nos van a morir, hermano, toda, ¿qué le puedo decir? Orgullo de la carne. Va a menguar el hombre viejo y va a crecer el hombre nuevo. Y el hombre nuevo sabe glorificar a Dios, sabe exaltar a Dios, sabe esperar en el Señor. Dios está con nosotros. Y Dios no cuenta, hermano, con cantidades. Él cuenta con su fidelidad,
con el cumplimiento de sus promesas. Dice el libro de Jueces que Gedeón obedeció a la palabra de Dios y los siervos de Gedeón le obedecieron a él. En el capítulo 7 de Jueces, versículo 20, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las antorchas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. El versículo 21, y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército enemigo echó a correr dando gritos y huyeron. Y mire en el versículo 22, y los 300 no fueron a pelear físicamente con ellos. Los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Ellos solo se mataron. Usted tiene un enemigo, déjelo que se mate él solo. Alabe a Dios. No, pero es que es mi suegra, que es mi vecino. No, es que es un hermano de la iglesia. Déjelo que se mate solo. Uniformémonos. Uniformémonos. No salgamos con la misma medida del débil. No salgamos con la misma arma del que nos quiere hacer daño a nosotros. Salgámosle con la armadura de Dios, con la espada de Dios, con la palabra de Dios, que es una espada de doble filo. Ese es el mensaje de esta mañana. ¿Ha pensado qué va a hacer? Sí, hermano, ya pensé. Fíjate que le estoy pidiendo al Señor doble trabajo. Pobre burro. No es así la cosa. Es que usted no entiende. ¿Y para qué quiere que yo lo entienda? ¿Para qué quiere que yo lo comprenda? ¿Para qué quiere, hermano, que yo le dé una palmadita? Sí, hermano, tienes razón. Es que voy ahora. No, mejor nazcamos de nuevo todos, hermano. Yo no le voy a decir que es malo la palmadita y todo, pero ¿para qué sirve que nos alcahueteen con las mismas terquedades personales? ¿Para qué? Para nada. Pero si tomamos el consejo de la palabra, si nos uniformamos, solo adoremos, solo bendigamos el nombre del Señor. Con palabras bíblicas. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová es mi castillo, fortaleza mía, mi libertador. ¿En quién confiaré? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? Y ahí deje que se mate solo su enemigo. Cuando le vengan a sentir, hasta enflorado va a estar ya en el cementerio. ¿Por qué? Porque la guerra no es nuestra, es del Señor. Y Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esta guerra, a esto insoportable, a esta calumnia, a esta enfermedad, a esta pobreza, a todo este relajo? ¿Qué voy a decir a esto? Si Dios pues está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Puede ser diablo, puede ser quien sea. Pero como leímos, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino que la lucha es con las potestades. Y como no las podemos vencer, por eso está Cristo con nosotros. Por eso está el Señor con nosotros. Y Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Y Él nunca ha perdido una batalla. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.